Yo creo que el domingo fue un día negro para la historia de la Unión Europea. Y quiero empezar con unas palabras así de claras. Creo que fue un día negro, por lo que se propuso y por lo que se intentó. Y creo que eso es lo primero que debemos decir y debemos denunciar en este Parlamento. Además, tenemos que decir que no se ha permitido que haya una negociación justa entre el Gobierno griego y las instituciones después del referéndum. Y no ha sido una negociación justa, entre otras cosas, porque uno no puede negociar teniendo la amenaza de que le van a cerrar los bancos y que le van a expulsar de la eurozona. Y, por cierto, en nuestro próximo diálogo monetario, creo que esta comisión debe preguntarle al señor Draghi bajo qué artículos de su estatuto y de los tratados ha tomado la decisión de no dar liquidez a la banca comercial. Porque, además, quiero recordar que en 2012, el Banco Central Europeo le dio liquidez a bancos griegos en Chipre, a bancos que no tenían suficiente colateral. Y el banco lo justificó diciendo que debía facilitarse la negociación del rescate. Se dio liquidez a bancos que no tenían suficiente colateral. El señor Coré mandó un correo diciendo cómo debían inflarse los activos para que el colateral fuera suficiente. Y eso en Grecia ahora no se ha hecho. ¿Por qué? Porque hay razones políticas detrás, obviamente. Punto número uno. Punto número dos. Yo creo que estamos delante de un castigo político. Y a mí me preocupó muchísimo ver, por ejemplo, como el ministro de Finanzas de Eslovaquia tuiteó que la dureza del acuerdo era consecuencia de la primavera griega. La dureza del acuerdo era consecuencia de la primavera griega. Fue un tuit del ministro de Finanzas de Eslovaquia. Me parece absolutamente intolerable que eso haya ocurrido. En cualquier caso, me parece muy evidente y muy significativo de lo que ha ido esta negociación. Tercera cosa. ¿Ustedes creen que lo que se le está pidiendo a Grecia es factible? El programa que estamos pidiéndole un programa económico racional, con una evaluación de la Comisión Europea que dice que el Producto Interior Bruto está a punto de caer entre 2 y 4 puntos, creo, si no recuerdo mal los datos, con las metas fiscales que se le imponen en este programa, debería corregir el balance primario Grecia 3,5 puntos. Y si cogemos, hemos estado mirándolo esta mañana, y si cogemos los estimadores que suele usar el Fondo Monetario Internacional, eso implica una caída del PIB del 6%. ¿Pero qué racionalidad económica tiene eso? Vamos a volver a hundir a un país con un programa económico absolutamente suicida simplemente por motivos políticos. Y yo creo que esta Comisión de Economía debe decirlo de una forma muy clara. Tercera cosa, reformas. Yo sigo estando muy preocupado que todas las reformas que ponen encima las instituciones siempre van a atajar a los más débiles. ¿Por qué debemos retirar un pequeño subsidio que cobran los pensionistas que tienen una pensión más baja? ¿Pero por qué les estamos exigiendo eso a los griegos? En lugar de estar exigiéndoles, por ejemplo, que reformen su sistema fiscal o que luchen contra la corrupción, como por ejemplo han estado proponiendo. No, al pensionista más bajo. ¿Pero qué sentido tiene eso? Y además, las instituciones le están pidiendo a Grecia que haga unas reformas y apruebe unas leyes en 48 horas que no se le ha pedido a ningún otro gobierno griego en 25 años. Y desde luego no en los últimos 4 o 5 que lleva el país bajo tutela de la Troika. Por lo tanto, me parece absolutamente intolerable. Cuarta cosa. Tenemos que ser conscientes, y debemos denunciarlo como Comisión de Economía, que se puso el otro día encima de la mesa por parte de un Estado miembro un plan de expulsión de un miembro de la eurozona. ¿Qué va a decir? ¿Vamos a decir algo como Parlamento Europeo? ¿Vamos a denunciar que en estos momentos un Estado miembro amenazado con expulsar a otro de la eurozona, que se ha puesto en peligro por primera vez, se ha estado negociando que la eurozona sea desmantelada? Y yo creo que nosotros debemos ser muy duros y denunciar esta cuestión, porque si creemos realmente que la eurozona tiene que tener futuro, el Parlamento debe decirlo muy claramente que esto es absolutamente intolerable. Y por lo tanto, y con esto termino, que se acaba mi tiempo, me gustaría ver un Parlamento Europeo mucho más combativo, que pudiéramos mucho más levantar nuestra voz, porque lo que ha ocurrido en estos días, desde luego, es muy preocupante para el futuro de la eurozona y de la Unión Europea. Gracias.